Bueno, y aquí tendríamos los últimos índices que vamos a calcular, que serían los índices agregados, pero los ponderados. Anteriormente vimos los no ponderados, entonces en este caso veríamos los ponderados. Y que nos dice que para conseguirlos lo que se hace es ponderar los precios de acuerdo a cantidades de las mercancías respecto a diferentes métodos, y van a variar obviamente de qué periodo se va a utilizar. Entonces aquí es bastante importante que ustedes logren visualizar las fórmulas. Por ejemplo, para el índice de las payers nos dice que la fórmula es esta de acá, ¿sí? Y nos dice que qué vamos a tener para poder calcularlo. Una sumatoria de los precios, ¿sí? Del precio dado multiplicado por la cantidad base, partido la sumatoria del precio base multiplicado la cantidad base, y todo esto multiplicado por 100, ¿sí? Donde los precios se ponderan con las cantidades del año base, ¿sí? ¿Qué ventajas? Dice que requiere datos solo del periodo base para comparar mejor con respecto al tiempo, y sus cambios reflejan más de los cambios de precios. Y aquí pueden ver ustedes las desventajas que va a tener este. Por ejemplo, podría ponderar más los artículos cuyos precios aumentan. No reflejan cambios en los patrones de compra al paso del tiempo, ¿sí? Este es para el primer índice. Luego tendríamos el segundo índice, que es índice de Pareto. Obviamente, pues eso está casi que en francés, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos dice la fórmula? Que vamos a tener la sumatoria del precio, aquí es N, ¿verdad? Entonces sería precio dado multiplicado, ¿qué? La cantidad dada, partido sumatoria del precio base multiplicado, ¿qué? La cantidad dada, donde los precios se ponderan con las cantidades del año dado. En el anterior eran las cantidades del año base, aquí es con el año dado. Las ventajas reflejan los hábitos actuales de la compra, y obviamente hay muchas más desventajas que el anterior, ¿sí? Y por último tendríamos el índice de Ale-Fisher, que aquí es obviamente comparar los dos primeros índices anteriores, ¿sí? Por medio de una raíz cuadrada, y nos dice que es la medida geométrica de los dos anteriores. Las ventajas combinan las dos mejores características de los dos anteriores, o sea, de Lars Pérez y Parche, y desventajas requiere de determinar un nuevo grupo de cantidades cada año. Y por último tendríamos el promedio ponderado de relativo de precios. Aquí encuentran su fórmula. Si se dan cuenta, todas las fórmulas están utilizando lo dado y lo base, ¿sí? Y todo es P y Q. P precio y Q cantidad, ¿sí? Luego nos vamos a la tabla para poder ver el ejemplo, y nos dice: en la siguiente tabla están los precios de 6 distintos artículos, tanto en el año 2000 como en el año 2006. ¿Qué artículos? Obviamente es de comida, porque dice naranjas, azúcar, aceite, huevo, leches y pan. Está el precio en el año 2000 y el precio en el año 2006. Luego está la cantidad que se vendió en el año 2000 y la cantidad que se vendió en el año 2006, ¿sí? Y están los totales de ¿qué? Los totales de precio. Ese 10.94, ¿de dónde salió? Tendrían ustedes que sumar 1.46 más 4.40 más 1.58 más 1.85 más 0.88, 0.77, y eso les tendría que dar 10.94, ¿sí? Y ahí es donde sale este de acá, o sea, de la sumatoria de todo esto. Lo mismo acá, sumatoria de los precios para tener este 11.62 y este 10.94. Entonces ustedes pueden copiar en una hoja esta tabla para que ustedes la puedan ir viendo en los demás cálculos que vamos a ver. Entonces nos dice determinar índices ponderados según qué: A, el primer índice de las Payres; B, Parche; C, Fisher; y obviamente el promedio ponderado relativos de precios, y aquí interpretar los resultados, ¿sí? Entonces veamos cómo es que se realiza. Por ejemplo, para el primer índice, ¿qué nos dice? La siguiente tabla muestra los cálculos necesarios para obtener los índices. Entonces, ¿qué teníamos? Tenemos el precio en el año 2000, ¿sí? La cantidad que se vendió en el año 2000, el precio en el año 2006 y la cantidad en el año 2006.
¿Y qué era lo que nos decía la fórmula? La fórmula nos decía que teníamos que tener la sumatoria del precio dado multiplicado por la cantidad base y luego multiplicado el precio base por la cantidad base partido 100, ¿sí? Y entonces, pero todo tiene que ser en sumatoria. Entonces vamos a tener el precio del 2000, 1.46 multiplicado por la cantidad del 2000 que me dice que es 30. Y eso me va a dar, ¿cuánto? 43.8. Entonces para el primero tendríamos 1.46 por 30 y eso me va a dar 43.8, que es esto que ustedes ven acá, ¿sí? Y así sucesivamente hacemos con todo. Para la siguiente nos dice precio del 2006 multiplicado la cantidad del 2000. Entonces precio del 2006 nos dice que es 1.56 multiplicado por la cantidad del 2000. ¿Qué cantidad? 30. Y multiplicamos 1.56 por 30 y eso me va a dar 46.8. Y ese 46.8 lo encuentran acá. Ya calculado de esta manera todos los demás, por ejemplo para el azúcar es precio del 2000 por cantidad del 2000, o sea 4.4 por cantidad del 2000, 12, y eso les tendría que dar 52.8, que es lo que encuentran acá. Ya calculados todos estos, tienen que sumar, que suman 43.8 más 52.8 más 63.2 más 48.1 más 89.76 más 38.5, y eso nos tendría que dar un total de 336.16. y luego lo mismo con el otro, o sea 46.8 más 55.44 más 68 más 47.84 más 103.02 y más 44.05. Al sumar todo esto nos tendría que dar un total de 365.6. Y luego solamente aplicamos la fórmula que nos dice que tenemos que dividir estos 365.6 dividido los 336.16 y lo multiplicamos por 100. Eso donde lo encuentran acá. Me dice el índice se obtiene aplicando la fórmula 365.60, que fue de precio 2006 por cantidad del 2000, y acá tendríamos precio 2000 por cantidad del 2000, ¿sí? Eso lo tenemos que multiplicar por 100 y nos da 108.8. ¿Y qué nos dice? Ello indica que el precio de este grupo de artículos aumentó un 8.8% del año 2000 al 2006. O sea, en 6 años aumentó 8.8 en 6 años, ¿sí? El producto con mayor peso, porque nos dice que es el que tiene la mayor cantidad vendida, nos dice que es la leche. Tanto para el año 2000, casi todo el otro que le sigue sería la pan, pero la leche vendió 102 litros. En el año 2006 también vendió 130 litros. Por eso se dice que la leche es el producto con mayor peso, porque es donde más se ha vendido en ambos años que se están comparando, ¿sí? Entonces aquí tendríamos el inciso A, que es el de large pains, ¿sí? Luego vamos a calcular el de parche. Nos dice, la siguiente tabla muestra los cálculos necesarios para obtener los índices según parche. Entonces nos dice, veamos otra vez la tabla. Tenemos el precio del 2000, cantidad del 2000, precio del 2006 y cantidad del 2006. Hacemos exactamente lo mismo, solo que ahora vamos a multiplicar precio del 2000 por la cantidad del 2000, ¿sí?
esto sería como que bastante importante que ustedes lo tengan, ¿verdad? En hojas por aparte, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que a mí me interesa que ustedes practiquen, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver acá? Entonces, vamos a tener el precio, obviamente, que vamos a multiplicar según nuestra fórmula. Nos dice precio dado multiplicado cantidad dada, que es la parte de arriba. Entonces, ¿cuál es el precio dado? Aquí para esto me dice que es precio 2006 multiplicado, ¿qué? Su cantidad dada, que para este caso es 2006 también, ¿sí? Y entonces, ¿de dónde sale? Por ejemplo, 1.56 por 40 nos da 62.4. Entonces, el primero es 1.56 por 40 nos da 62.4, ¿sí? Y así sucesivamente hacemos lo otro. 4.62 por 12 y me dice que es 55.44, ¿sí? Ahora tenemos el siguiente que me dice precio base, o sea, precio 2000 multiplicado, ¿qué? Tendrá que ser multiplicado la cantidad del dado. Y la cantidad del dado es del 2006. Precio 2000, 1.46 y multiplicado obviamente su cantidad y tenemos que es 58.4. Para el primero, ¿dónde salió? Es 1.46 por 40 y esto nos va a dar 58.4, ¿sí? Aquí solamente corrijan esta parte de arriba. Y entonces, ¿qué hacemos? Exactamente lo mismo con todos los demás. Sumamos todos y luego tenemos que ya colocar en la fórmula. Entonces, en la fórmula vamos a tener los 404.59 aparte arriba, que es de la columna 1, podríamos llamarle esta columna 2. Entonces aquí va la columna 1, aquí la columna 2, esto multiplicado y nos da 109.4. Ese 109.4 que nos va a indicar que entre el año 2000 y 2006 ha habido un incremento del 9.4 por ciento. Creo que esto más adelante se los coloqué, veamos, así. Me dice, esto indica que entre el año 2000 y 2006 ha habido un incremento en el precio de este grupo de artículos. ¿Por qué grupo de artículos? Porque si se dan cuenta estamos hablando de, quiero ver, 2, 4, de 6 productos, ¿sí? De comida. Ha habido un incremento del 9.4%. Es decir, que en el 2006 cuesta 9.4% más comprar estos artículos que en el año 2000 estaban a diferente precio, ¿sí? Es como, no sé si ustedes han escuchado a sus papás o ustedes mismos los comentan y dicen, no, es que la gasolina en el año 2019 estaba a 23 y ahorita en el año 2020, con todo lo que está pasando, está a 17.37, por así decirlo. Entonces ustedes hacen esa comparación de años de diferentes precios de artículos y entonces ahí es donde empiezan a ver un porcentaje en lo que va variando todo, ¿sí? Por eso les digo que normalmente ustedes se encuentran en las revistas de economía o en la prensa que están comparando y hay porcentajes y ustedes pueden decir, pero ¿de dónde salieron esos porcentajes? Ahora ustedes ya saben cómo es que se calculan esos porcentajes de precio, de cantidades, de valores, ¿sí? Es con estos números índices. Y luego, para continuar, nos dice el inciso C, para determinar el índice ideal de Fisher solamente hay que aplicar la fórmula, ¿sí? Para esta fórmula es necesario, obviamente, que ustedes usen valor absoluto, ¿sí? Entonces, ¿qué colocan? Obviamente en su raíz cuadrada
¿De dónde salió ese 108.8? De la parte de arriba, a la hora que calculamos Landsberg, el primer índice que nos dio 108.8. Entonces colocan en su calculadora 108.8 menos 109.4 y obviamente van a tener el 0.6. Pero ese 0.6, recuérdense que tiene que estar con valor absoluto. Cuando hablamos de valor absoluto, son estos símbolos, ¿sí? Que le van a quitar obviamente lo negativo. Entonces van a tener 108.8 menos el 109.4. Y veamos cuánto nos sale. Y en este caso nos dice que van a salir, ¿cuánto? 109.9, ¿sí? Entonces es bastante importante que sepan ustedes de qué estamos hablando cuando se habla de este como porcentaje, ¿sí? ¿Por qué? Porque este índice ideal, ¿dónde está? Que hablamos acá, nos dice que va a estar ¿qué? ¿Cuáles son las ventajas? Ustedes las pueden leer, que dice que va a combinar lo mejor de ambos modelos anteriores. ¿De cuál? De Landsberg y de Arch. Entonces, aquí no se nota y se me pasó, pero acá es una multiplicación, ¿sí? Entonces, después de multiplicar esto, pues obviamente le sacan su raíz y les tendría que dar 109.1. Veamos si en su formulario anterior se ve que es una multiplicación para que ustedes no se confundan. Sí, aquí se ve que es una multiplicación. En la última no me salió la multiplicación, pero aquí en este lo pueden localizar que hay una multiplicación. Entonces nos vamos a donde estábamos, aquí, y nos dice que indica que los precios de esos artículos se han incrementado 9.1. Si se dan cuenta, no estamos como que tan alejados de la realidad, porque en el primero decía que habían aumentado un 8.8, en el segundo me mencionaban un 9.4 y haciendo obviamente lo mejor de ambos me dice que aumentaron un 9.1. Realmente no es que se hayan alejado un montón, que por ejemplo habíamos dicho que en el primero fue un 2 y luego un 9, no, si se dan cuenta es relativamente cerca. Y entonces acá tenemos que el índice ideal de Fisher es 9.1, ¿sí? No está muy alejado de nuestras realidades anteriores. Y por último, tendríamos para calcular el promedio ponderado relativo de precios, ¿sí? Y entonces aquí es donde vemos otra vez la tabla. Por eso les digo que es mejor que copien su tabla para que ustedes vayan sacándola o viéndola. Y luego vamos a tener la fórmula, me dice que va a ser una sumatoria, ¿verdad? De precios dados, cantidades dadas, y luego estas van a estar multiplicadas por precio dado partido precio base multiplicado por 100, y todo esto partido sumatorias de precios bases, cantidades bases. Entonces, ¿qué me dice? Tenemos el precio en el año 2000, cantidad en el año 2000, ¿sí? Que era lo que ya veníamos manejando y viendo. Precio en el año 2006 y cantidad en el año, ¿qué? 2006. Luego tendríamos la ponderación del valor de precio base y cantidad base, que lo tenemos acá, que sería el primer paréntesis, 1.46 por 30, y eso nos da 46.8, que sería esto. Entonces acá vamos a colocar para que no se me confundan, ¿sí? Para que lo vayan viendo con su fórmula. Tendríamos ahí el precio base con su cantidad base.
Luego tendríamos el relativo de precios, que el relativo de precios me dice que es el precio dado partido el precio base y eso multiplicado por 100. Entonces el precio dado me dice que es 1.56 partido el precio base 1.46 y eso multiplicado por 100 y esto me da 106.8. Entonces aquí sería precio dado partido precio base y el resultado de esta división lo multiplican por 100 y es lo que van a encontrar en esta columna. Para el primero se los voy a dejar aquí que lo logren ver y me dicen qué es. Vamos a ver si me lo con otro color para que no se me confunda. Tenemos 156 dividido 1.46, todo esto multiplicado por 100 y esto nos debería de dar 106.8, que es lo que encuentran en esta columna, ¿sí? Y luego solamente todo eso que ustedes encuentran ahí tiene que ser que dividido el ponderado relativo, ¿sí? El ponderado relativo nos dice que es el precio, la sumatoria del precio base con la cantidad base, ¿sí? Que es lo que ustedes encuentran. De igual manera aquí, pero ya como una sumatoria, ¿sí? Aquí nos está como una sumatoria. Todo esto ya lo colocamos en la fórmula y ya teniendo la parte de la fórmula vamos a tener que vamos a sumar y vamos a tener este ponderado relativo en sumatoria que va a ser esto de aquí arriba, ¿sí? Y cuando ya lo tengamos en nuestra fórmula solamente dividimos 36.560 dividido 336.16 y eso nos va a dar 108.75. Comprobémoslo por favor para ver que todo esté bien. Sí. Ok. Y entonces nos da 108.75. Otra cosa bastante importante que no se ve acá, ahorita me acabo de dar cuenta, es esto, ¿sí? Este signo de acá es una multiplicación. ¿Qué quiere decir? Que estos se multiplican, ¿sí? Todos estos. Veamos. 43.8 por 106.8 y debería de darles 4.680. En este caso por decimales sí me da 4.677, pero veamos nosotros 52.8 por 105, 5.544, 63.2 por 107.6, me da 6.800 y decimales, esos decimales no fueron tomados en cuenta. Entonces así es como ustedes van haciendo la parte de arriba, pero recuérdense que es sumatoria lo que necesitan, por eso es que al final se tomó en cuenta esos 36.560, ¿sí? Porque es la sumatoria la que necesitamos según nuestra fórmula. Y para el último que hice 38.5 por 115.6, 4.450, ¿sí? De preferencia tomar dos decimales, ¿sí? Ya teniendo todo esto, lo meten en su fórmula y debería de darles el 108.75, ¿sí? ¿Y qué nos dice este 108.75? Pues obviamente, ¿cuánto? 8.75% de aumento
del año 2000 al 2006 de un grupo de artículos. Entonces, las fórmulas realmente para calcularlo están en este documento. Lo ideal es que ustedes lean el documento y lo tengan a la mano y puedan practicar, ¿sí? Les voy a enviar estos videos que van a estar en YouTube y obviamente unos artículos para que ustedes tengan idea de cómo se ve aquí en Guatemala los números índices, como para tener ejemplos ya reales, ¿verdad? Y pues por ejemplo su tarea.